Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una ocasión, unos jóvenes me hicieron un comentario y me decían: padre, mire qué hermoso y majestuoso es la basílica, por ejemplo, de San Pedro en el Vaticano. Y decían ellos, no sé, con ingenuidad o con un buen sentimiento o buenas intenciones, no lo sé cuál era la intención profunda de estos jóvenes, pero decían: ¿por qué no venden todo ese templo para dárselo a los pobres? Esas iglesias que se construyeron en muchos años, muchos siglos, se gastó mucho dinero. Recuerdo, pues bueno, tuvimos una charla con estos jovencitos y les explicaba. Le dije: ¿tú crees que vendiendo esa basílica, primero, quién la va a comprar? Si la compra un gobierno. ¿Y para qué la va a ocupar el gobierno? Para hacer negocio. No sé qué vayan a hacer con ese lugar que fue dedicado para algo sagrado, algo que trae una unidad y que tú puedes ir a ese lugar en cualquier momento. Pero decían: ¿por qué está tan majestuoso? ¿Por qué tiene tanta riqueza? ¿Por qué tiene tantas cosas adentro del templo? Nuevamente, pues, yo les hacía referencia a estos jóvenes. Claro que si uno resolviera la pobreza del mundo, yo creo que los papas o los que están ahí dirigiendo, los líderes de la iglesia, ya lo hubieran hecho desde hace mucho tiempo. El templo, las iglesias, ¿por qué se fueron creando, se fueron haciendo? Dentro de la iglesia sabemos que la gente al principio oraba en una familia, en una casa. La iglesia era pequeñita, eran grupos pequeños de gente que le daba culto a Dios, le agradaba a Dios, querían reunirse para escuchar la palabra. Y es algo hermoso, es algo bello. Pero ¿qué pasa en las cuestiones prácticas de la vida diaria? Cuando tú vas a una casa, quizás una familia te da lo mejor
Y después al siguiente día vamos a otra casa y la otra familia pues ya empieza a compararse con lo que hizo la otra familia. Y bueno, y puede ser una causa también de divisiones o de presunciones, de dar uno, oh, yo te doy lo mejor, o alguien que ofrece su hogar y dice, no, vengan siempre a mi casa. Pero si alguien no se siente en armonía con esa familia, pues va a impedir el participar en la oración. Y es allí que surge este lugar especial que le llamamos la iglesia, el templo, pues, el templo material. Un templo es un lugar imparcial donde lo dedicamos especialmente para el culto a Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios. No es un salón cualquiera, no es un cuarto cualquiera, ¿sí? Aunque allí se puede orar en cualquier lugar que estemos, ¿no? Jesús lo hacía itinerantemente, estaba en el campo, pues oraba, pero Jesús también va a la sinagoga, al lugar donde se lee la Sagrada Escritura, el Torá, la ley de Dios. Era donde se aprendía, era el lugar donde todos pueden tener un sitio, pues. La iglesia es el lugar que no es exclusiva para una familia, para alguien. Es un lugar dedicado para ir al encuentro con el Señor, presentarle nuestras oraciones, es presentarle quienes somos, es el participar en el culto divino, en la Eucaristía, ¿sí? Y que no hay, tú no entras aquí o tú sí entras. Y hay unas iglesias que el pueblo, la iglesia, la comunidad, pues le ha dedicado tiempo, le ha dedicado esfuerzo, y también han querido dar lo mejor, poner lo mejor, hermoso, porque no es para la gente misma ese lugar, es dedicado para Dios, y para Dios hay que darle lo mejor. Recordemos en el libro del Génesis, los hijos de nuestros primeros padres, Caín y Abel. Abel, que iba a la presencia de Dios y siempre le presentaba a Dios lo mejor de su trabajo, de su cosecha, de sus ovejas, de lo que él tenía, siempre se lo ofrecía a Dios. Caín pues daba de las obras, justificando, pues esto al cabo se va a echar a perder. Yo creo que para Dios hay que darle lo mejor. Lo mejor es, claro, lo mejor que hay en nuestro corazón, en nuestras intenciones, que es lo más importante. No es el mostrar a los demás nada más, nosotros tenemos mejor lugar que ustedes. No, yo creo que a Dios hay que darle un lugar predilecto o importante en nuestras vidas. Y por eso es el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Tener a Dios sobre todas las cosas como lo más grande, lo más importante, y amarlo con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y el templo es el lugar que lo dedicamos para ese encuentro personal en la oración con Jesús, el encuentro como comunidad de orar, y ese encuentro también personal, que puedo ir en cualquier momento a tener ese diálogo, esa conversación con mi Dios. Es un sitio importante. Hoy que celebramos esta fiesta de la Basílica de Letrán, pues es precisamente la primera iglesia que se construyó para recordar la unidad de la iglesia, donde estaba el líder de nuestra iglesia, para recordarnos que ese es el lugar donde vamos, nos reunimos y somos uno. Pero es un lugar dedicado pues al encuentro con Dios. ¿Qué nos presenta hoy la Escritura? Precisamente la importancia que Jesús también le da a ese lugar, que no perdamos de vista para qué fue hecho, para qué es creado esos sitios. Esos sitios no es para mantenerlos ya cerrados y mantenerlos como unos museos, no, o mantenerlos como un centro de negocios. Es aquí precisamente que Jesús, en este Evangelio de San Juan, el día de hoy, nos presenta cómo Jesús se molesta porque le han cambiado el sentido al templo y que lo han convertido en un mercado. Allí había los prestamistas, había la venta de ovejas, de bueyes, de palomas. Y aquí cuando Jesús viene y lo tira y dice, ¿qué pasa?
¿Qué les sucede? ¿Qué les está ocurriendo? No conviertan el lugar sagrado en un mercado, en algo pagano nada más. Que no se te olvide el sentido por el cual tenemos este sitio, que es para bendecir y alabar a Dios, no para hacer negocios, no para hacer otro tipo de cosas, sino para alabar a nuestro Dios y acercarnos a nuestro Dios. Pero hay algo más importante todavía que ese sitio material. Y hoy Jesús nos presenta el otro templo que es importante y que tenemos que tener en cuenta, que es el templo humano. Nosotros somos templos del Espíritu Santo, decía en otro pasaje de la Escritura. Y hoy Jesús nos dice, pues mira, pueden destruir este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Pero cuando la gente se cierra nada más en su estructura, en su pensamiento y en lo material, y dicen, nos costó 46 años construirlo, ¿tú cómo lo vas a construir? Jesús habla de un templo más importante, y es el templo de donde habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos un templo bien importante, que muchas veces no le tomamos cuidado en el sentido de respetar nuestro propio cuerpo, y a veces nosotros hacemos mal uso de él. Hacemos mal uso de este cuerpo que Dios nos ha dado. Yo creo que hoy es recordarnos que dentro de nosotros, dentro de nuestro cuerpo físico, existe el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros para descubrir el llamado que tenemos nosotros de bendecir a nuestro Dios. Y es por eso que tenemos que tratar de cuidarnos, de respetarnos, de respetar al otro, porque allí habita un espíritu que es llamado hijo e hija de Dios, que estamos llamados a bendecir y alabar a Dios. Estos templos, por eso tenemos que cuidarlo, y por eso cuando se nos dicen, pues no te tatúes, no porque no haya unos tatuajes muy bonitos y digan, yo quiero poner a mi mamá aquí, etc. Es para recordarnos que somos templos de Dios, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que respetarnos. No podemos decir, yo con mi cuerpo hago lo que se me antoje, ¿sí? Por eso puedo abortar y por eso puedo dañarme, puedo hacer lo que quiera. Yo creo que tenemos que descubrir, ¿sí?, dentro de nosotros, pues ese regalo que Dios nos da, este cuerpo que nos ayuda, que nos acompaña en este peregrinar en nuestra vida para bendecir, para alabar a Dios. Bueno, en esta fiesta de la Basílica de Letrán, pues recordemos pues algo muy importante, que cada iglesia que nosotros tenemos alrededor es un lugar especial para bendecir y alabar a Dios. Es un sitio para el encuentro con nuestro Señor. Y claro, que tenerlo lo bonito, hermoso, pues es algo importante, es algo que nosotros tenemos que cuidar todos nosotros para darle ese lugar especial a Dios, que lo tenemos pues en el tabernáculo, que donde nos encontramos con Él en la Eucaristía. Es el encuentro con el dador de la vida, con aquel que nos da la alegría de vivir, las fuerzas de luchar cada día. Por eso cada iglesia, cada lugar es importante para encontrarnos con el Señor, sentirnos un sitio que nos ayude a ese encuentro con el Dios que nos da la vida. Claro que hay algunas basílicas importantes que nos llaman a la unidad de un pueblo, de una iglesia. Y la segunda parte que se nos tiene que quedar claro, pues es el otro templo que Dios nos ha dejado, donde habita el Espíritu nuestro, que es el cuerpo humano. Que lo cuidemos, que lo respetemos, que lo sepamos tratar bien. Yo creo que por eso pedimos siempre la salud, por eso pedimos la sanación de Dios, el cuidado también de nuestro cuerpo, no de una manera exagerada, que hacemos más culto a veces al cuerpo material y se nos olvida la intención por la cual tenemos este cuerpo, porque es para bendecir y alabar a Dios, no nomás para hacer músculos o no nomás para tener una figura
que atraiga a los demás con otros propósitos, de traer otros pensamientos de vanidad o pensamientos no sé, que traigan a otros deseos impuros al ser humano. Yo creo que el cuerpo, si hacemos el ejercicio, es para mantenerlo vivo, tenerlo fortalecido, para alabar y bendecir siempre al Señor, para servir al Señor con alegría y con gozo. Que si tenemos estas piernas, no es para decirle a los demás: mira, yo soy el mejor en las carreras, yo soy mejor en las caminatas, yo puedo llegar lejos, sino que estas piernas sean para llegar al servicio de los más necesitados, para ir lejos, sí, para anunciar la palabra de Dios. Que si tenemos estos brazos, no es para decirle al otro: yo soy el más fuerte del mundo y puedo levantar estos kilos más que todo el mundo. No es para decirte: yo soy el más fuerte, sino con estos brazos puedas construir lazos de amor, de amistad, que con estos brazos puedas abrazar, puedas transmitir el amor, la compasión, el respeto, puedas proteger al débil. Que estos brazos nos lleven a servir a los demás con amor. Que este cuerpo sea para alabar y bendecir siempre al Señor. Igualmente, las iglesias, que son hermosas, no es nada más para ser vanidosas y decir: mira, nuestra iglesia está llena de oro, está llena de plata. No, sino tiene que ser un lugar para alabanza de Dios, para bendecir al Señor y de decir: este lugar me tiene que llevar a tener ese encuentro personal, íntimo con aquel que me ha dado la vida. Que esta fiesta nos recuerde que hay una iglesia que nos llama a mantenernos unidos en el amor y bendecir siempre a Dios. Así sea. Amén.